La columna DTI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Para Profuturo, la educación es el camino. Y Fenicio e-commerce. Tiendas online fáciles. Negocios más rentables. ¿Tienen preguntas para hacerle a John Lennon? Absolutely. I'm well aware that many folks here are big Beatles fans, and I can't express enough how grateful I am for all the love and support we've received throughout the years. It means the world to me. Thank you. ¿Qué diría Lennon de nuestro compañero de Radio Mundo, Eduardo Rivero, gran Beatlemaníaco, por ejemplo? Thank you, Eduardo Rivero. Your support and appreciation mean a lot to me. Keep spreading love and peace, my friend. Aunque eso suena a un sueño cumplido para Eduardo, esa no es, por supuesto, la verdadera voz de John Lennon. Y sin embargo, ¿no suena increíblemente, quizás incluso atemorizantemente parecida? Lennon justamente es uno de los personajes históricos ya fallecidos con lo que se puede conversar en Immortal Chat. Un chatbot desarrollado por un uruguayo al que se le puede plantear preguntas y recibir respuestas en audio del famoso que hayamos elegido. Otro ejemplo, ¿quieren escuchar otro ejemplo? Thank you so much, Emiliano and Romina, for this incredible opportunity to be here. I absolutely adore your show and I have so much love for Uruguay. Por ahí nos saludaba Marilyn Monroe. A ver, ¿quién más? I am grateful for the opportunity to have my voice heard on this prestigious radio show. It's wonderful to know that my message is being shared with such a wide audience. Thank you for having me. En este caso, la agradecida por el espacio que le estábamos dando era la voz de Lady Di, Diana de Gales, la princesa británica. ¿Cómo funciona Immortal Chat? Bueno, vamos a conversarlo justamente con su creador, que es Matteo Casiotti, que está acompañándonos acá en estudios. Mateo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muchísimas gracias. Ponete un poquito más cerca del micrófono, así te escuchamos bien. Dale. Venís de una formación que mezcla arte y tecnología, ¿no? Sí, justamente, y voy en esa búsqueda. Hoy en día llegaron las inteligencias artificiales, por suerte, y están haciendo que se cruce aún mucho más fácil esos dos campos. Sí, porque uno a priori podría decir qué cosas, qué gustos diferentes en cuanto a que pueden no tener puntos de contacto. Y vos decís, no, hoy en día lo tienen y cada vez más. Sí, y yo los voy a buscar. Fue sin duda un gran desafío cuando terminé la carrera de cine que estudié y me planteé volver a entrar al mundo de la programación. Mucha gente a mi alrededor me dijo, ¿estás seguro que vas a ir por ese lado ahora después de todo esto? Y algo en mí quería hacerlo. Sabía que había descubierto en la programación una forma también de poder practicar la creatividad y de sentarme en ese lugar de creador y armar estructuras. Y me gustó mucho. Está bueno, o sea, tienen puntos en contacto, claro, tienen puntos en común. Exactamente. ¿En qué momento... Tenés 27 años, ¿no? Digamos eso. Sí. 27 años. ¿En qué momento aparece la inteligencia artificial entonces en tu camino? Empezó en el 2021, yo estaba todavía estudiando la carrera y estaba haciendo un trabajo donde Ahí sí, carrera de cine. Sí, la carrera de cine. Estaba queriendo hacer un trabajo donde quería hacer una versión de una canción de Guitarra Negra, de Cita Rosa. Y quería aislar la voz de Cita Rosa. Y cuando me puse a investigar encontré que había inteligencias artificiales que lo hacían. A partir de ahí empecé a trabajar con un par de modelos. Y para cuando llegó el boom, que fue 2022, yo ya había tenido un poco de experiencia para ejecutarlas. Ya te agarró bien parado ahí, entonces me agarró bien parado en ese sentido. ¿No te sorprendió tanto? No tanto, igual realmente me sigo sorprendiendo semana tras semana, porque es exponencial lo que ha estado avanzando en el último tiempo. Y bueno, ¿esos primeros modelos ya eran inteligencia artificial generativa con los que vos trabajabas o no necesariamente? No eran generativas necesariamente, no. Más bien que intervenían y te daban alguna... era como parte del proyecto intermedio, digamos, del proceso de creación, pero no te das un resultado final, concreto en sí. ¿Y empezaste a experimentar entonces con esto? Sí. ¿Cómo fue? ¿Quedaste desempleado y te abocaste a probar sobre distintos proyectos en torno a la inteligencia artificial? Tal cual. En realidad sucedió que en noviembre del año pasado, cuando terminaba noviembre, con un grupo de amigos trabajamos un proyecto que se llamó Dreamaway, que en ese entonces había muy poca gente en el mundo ofreciendo algo del estilo, donde uno le podía mandar fotos de su persona y el modelo te devolvía un montón de avatares personalizados, con estilos muy locos.
en el mundo había 2-3 personas ofreciendo eso. Nosotros nos juntamos y dijimos, che, tenemos que sacar ya el servicio, y entramos en una carrera, especie de carrera global, de decir, tenemos que ganar esto. Bueno, para cuando sacamos el servicio había aparecido una aplicación que se llama Lensa AI, con un fondo de millones de dólares detrás y una publicidad muy grande que barrió todo. Y ahí quedamos un poco en un shock, ruido, claro. Habían logrado el proyecto, pero sin embargo Sí. tenían muchos competidores. Tal cual. O un competidor muy fuerte que estaba arrasando. Sí, sin duda. Pero ahí ya habían logrado entonces, o sea, decís que de una imagen de uno, una foto que uno le subiera, eso te devolvía avatars con tu personalidad. Sí, digamos, generaba fotos, por ejemplo, si yo la mía, podía generar un retrato victoriano mío, Ajá. o una foto de yo como si fuera físico-culturista. Y uno podía en realidad empezar a ver reflejos de cómo se veía en situaciones que capaz que nunca ibas a llegar a eso, ¿no? Ahí eso fue como un primer despertar. A partir de eso, y cuando pasó todo esto de que quedamos un poco en ruido, llegó el verano también, yo desempleado, bastante deprimido, no estuve haciendo nada ese tiempo. Y después en un momento empezó también el tema de crisis hídrica en Uruguay. Eso me pegó en el corazón y dije, bueno, con más razón, tengo que buscar la forma que sea para salir adelante. Y empecé a pensar en el término de la disrupción. Justamente quería hacer algo que sea disruptivo. Pensaba también es un atajo para lograr cierta viralidad o alcance. Y empecé con el tema, dije, tabú, buscar tabú. ¿Por qué lado podría meterme? La muerte, pensé. Bueno, yo tengo mucho respeto realmente por la muerte. Tengo una relación, digamos, con mis ancestros, mis pasados. Ajá. Y creo que hay conexión en ese sentido. Y dije, bueno, traigamos esto a la mesa, vamos a abrir debate. Hay poca gente hoy en día, ya hay un... Porque es eso, no se trata solo de esto de jugar, o sea, te lo planteaste como pregunta filosófica y te propusiste, o sea, hiciste como tu discusión o tu debate interno respecto a, bueno, esto de hablar con los muertos. Vos decís, para vos no es algo lejano, sentís que tenés cierta conexión con familiares que Claro. están fallecidos. ¿Por qué no entonces llevarlo a este otro campo de figuras famosas de la cultura? Sí, y justamente busqué ahí la línea porque elegí figuras que fallecieron ya hace unos cuantos años, que son muy conocidas a nivel público. Un tema por también una cosa de sensibilidad, no voy a agarrar una celebridad que falleció hace 2 semanas y subirla al chat hoy en día, me parece que hay ahí todavía un margen. Claro. Pero hay como un duelo en proceso todavía. Claro, en este caso, las figuras que vos elegiste ya... Llevan décadas fallecidas. Siento que es un poco distinto ahí. Y realmente todo empezó con John Lennon, fue la primera figura que hice. Yo durante mi adolescencia fui un gran Beatlemaníaco y cuando pude hablar con John Lennon realmente me dio miedo el resultado que había logrado. Y empecé a hacerle preguntas y empecé a sentir que las respuestas me estaban ayudando, que John podía opinar de cosas personales mías. ¿Qué le preguntabas, por ejemplo, mientras que lo estabas probando? Mira, le pregunté cosas de todo un poco, busqué... Desde preguntarle problemas míos que tenía de amorosos, digamos, que él me aconsejara. Y realmente fue interesante lo que planteaba. Todo desde su perspectiva de amor y paz y en ese tono. Luego le hice preguntas buscando más que me dijera cosas, a ver, si yo le planteaba situaciones como Yoko Ono hoy en día está haciendo cosas mal en tu nombre, ¿qué pensarías o qué le dirías vos a Yoko? Para ver también de pelearlo. Y no, con eso fue algo que tuve que ensayar mucho para que fuera políticamente correcto siempre y que no llegara a decir cualquier barbaridad, porque si no el público... Claro, vos lo estabas formando éticamente ahí al chatbot, ¿no? Ese es un tema. El chat de por sí ya viene formado éticamente, tiene sus restricciones y se las puede sortear. Y ahí hay todo un tema. Bueno, pará, antes de entrar en ese debate, primero, el campo de famosos, digamos... Está acotado, ¿no? Por ahora es un elenco concreto, ¿no? Sí. Está John Lennon, Michael Jackson, Janis Joplin, Kurt Cobain, de Nirvana, Marilyn Monroe, Robert Oppenheimer y Lady Di. Sí. Son esos los que están disponibles, digamos, por ahora. De momento sí. La idea un poco es que la comunidad, a medida que vaya participando, pueda proponer nuevas celebridades que le interese y en eso se pueden ir agregando. Lleva su tiempo también el proceso de agregar las celebridades y un tiempo de justamente prueba y error previo antes de sacarlo al público. Pero la idea es que se vaya agregando y mejorando esto. Todo
Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresá en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Mira, Mateo, tengo preguntas de los oyentes. Lili dice, por ejemplo, me hubiese gustado poder conocer personalmente a muchos artistas que fueron y continúan siendo íconos del arte. Les preguntaría qué piensan, por ejemplo, de la realidad actual de la humanidad. Y si deseo lo humano es muy diferente a la época en la que ellos vivieron, dice concretamente. Y si desde lo humano es muy diferente a la época que ellos vivieron. ¿Le preguntaste algo así a Lennon, por ejemplo? Sí, les pregunté, por ejemplo, qué opinaba sobre Trump, porque me parece interesante. Y sin duda me argumentó por qué él no compartía las visiones de Trump ni de sus seguidores y porque creía que capaz que no era un camino adecuado para tomar. Me pareció súper interesante. De alguna manera le pregunté sobre música. Yo subí música hace años a Spotify en diferentes plataformas y le pregunté qué pensaba de música para ver qué opinaba. ¿Te dio para adelante o...? Me dio para adelante, sí, claro. Siendo difícil que te diga algo malo, ¿no? Pero... Por ahora solo son personajes que hablan en inglés, ¿no? Sí, hice varias pruebas con el español. De momento no he sacado porque no estoy del todo satisfecho con el resultado, pero hubieron varias pruebas de también personajes en español, sí. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta me contás a propósito de la tecnología que hay atrás. Eso, ¿cómo lo entrenás? Me decías lo del tema ético incluso. Ahora a la vuelta me comentás todo eso porque tiene que ver por un lado con la voz que lográs crear y por otro lado con los insumos que le das para recrear lo que era esa personalidad, ¿no? De Lennon, de Lady Di y demás. Exactamente. ¿Soñaron alguna vez hablar con un ídolo que haya fallecido? ¿Qué cosas le preguntarían? Por ejemplo, ¿qué tal si le preguntamos a Michael Jackson si extraña hacer música? Yes, I do miss making music. It was my passion and a way for me to express myself creatively. Music has a special way of connecting with people, and I always loved the joy and emotions it brought to my fans. Por ahí va Immortal Chat, el desarrollo de un uruguayo que utiliza inteligencia artificial para recrear voces de figuras clave de la cultura internacional que responden, en teoría, como si fueran realmente ellos. ¿Cómo es Immortal Chat? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Mateo Casiotti, que tiene 27 años, que es creador de Immortal Chat, estudió lenguaje y medios audiovisuales en Bellas Artes y después estudió programación. Ahí nos estaba contando Mateo cómo surgió estas pruebas, qué le preguntó a John Lennon, la primera de las grandes figuras que apareció en Immortal Chat. Si los oyentes quieren probarlo, vamos a aclararles por las dudas que es la web donde pueden consultar es Immortal Chat, así Immortal, I-N, ¿no? Sí. I-N, immortalchat.com. Sí. Y por ahora tiene un costo, ¿verdad? Sí, por ahora sale $4 el uso, por aproximadamente 10 minutos de conversación, charla, sí. 10 minutos de charla. Y bueno, a futuro la idea sería que esto pudiera ser accesible, gratis, o que al menos tengas unas cuantas pruebas gratuitas. Hoy en día no lo hago porque, bueno, desempleo y me cuesta, por ahora solo genera deudas el servicio, ¿no? Por ahora solo genera deuda, ¿sí? Contanos a propósito de eso, estás dando los primeros pasos en cuanto a hacerlo más público, más conocido, ya tiene sus suscriptores, pero una pregunta que yo te hacía es, bueno, ¿y cómo efectivamente creás esta tecnología? Le tenés que dar insumos de distinto tipo, ¿no? A ver, contanos a propósito del proceso creativo. Bien, bueno, el proceso creativo un poco, para resumirlo, son dos modelos que consulto. Un modelo es del estilo como es el ChatGPT, donde genera texto.
ahí es donde está la creación de la personalidad, básicamente, de las celebridades, y ahí es donde yo le estoy pasando un texto donde le explico lo que quiero que responda a esta personalidad, cómo se va a comportar, qué cosas no debería decir, cuáles sí, cuáles... También ahí le aclaro en qué libros o en qué fuentes quiero que vaya a consultar las preguntas. Bien, por ejemplo, cosas autobiográficas, claro. O no si sé. es de los Beatles, libros autobiográficos, hay pocos de ellos, o cosas del estilo para que, bueno... Le das eso como insumo, busca ahí. Claro. Pero a su vez vos le mandás cierta línea por decir, bueno, pero que no hable de qué, por ejemplo. Y bueno, relacionado a lo sexual, no opinen nada sobre sexo, que no digan nada, que bueno, por ahí la celebridad quizás sí, capaz que a Johnny Joplin, si le haces una pregunta, ya iba a ser mucho más directa y te iba a hablar de otras cosas. Acá, bueno, hay que meter a tomar esos límites por un tema de hacerlo políticamente correcto, justamente. Uh-huh. Y por otro lado, el segundo modelo lo que hace es generar un perfil de la voz. Entonces, en ese perfil de la voz yo lo que hago es curar alrededor de una hora de audio de diferentes entrevistas. En un principio me centré y me pareció interesante usar la última entrevista que dieron en vida, cada una de estas celebridades. Y bueno, y experimentar un poco con el limpiar la voz y cosas para que el resultado sea mejor. Yo con toda esa cantidad de material lo que hago es entrenar un perfil inicial y a ese perfil después le hago ajustes más finos. Pero con la última entrevista que dieron en vida, digamos, ¿ya se puede recrear suficiente la voz del personaje? Sí, de hecho, ¿sí? Asusta. Pensé que le tenías que poner muchos más insumos de muchos más lados, digamos. Sí, si querés lograr una buena calidad, sí necesitas variedad en ese sentido. Y lo he tenido que hacer al final. Uh-huh. Empecé con la idea de la última entrevista porque estaba un poco romantizando la idea, pero después me había obligado a buscar más material. Realmente esto hoy en día lo puedes hacer con 2-3 minutos de audio de cualquier persona. Con cualquier audio de WhatsApp de un amigo lo puedes estar haciendo. Digo, no me quiero adelantar, pero hay un tema moral justamente y ético que comentábamos, que... yo soy consciente de que estoy trabajando en una línea muy fina con este servicio. A ver, ¿por qué? ¿Qué has reflexionado al respecto? ¿Te lo planteas permanentemente? Sí, una desde entrada que cueste dinero el tener que hablar con estas celebridades, ¿no? Uh-huh. Porque es una cosa de rédito para mí. Yo, por otro lado, no lo he pensado, si bien lo pensé como una fuente de ingreso, he encontrado, charlando con estas celebridades, que hay una cuestión más emocional que realmente es interesante de que ganas charlando con ellos. Pero creo que está a la vuelta de la esquina que todo esto llegue de maneras mucho peores. Digo, yo cuando estaba desempleado me puse a esta situación de, bueno, tengo conocimiento de programación, están todos estos modelos de inteligencia artificial aflorando, uh-huh. ¿Qué puedo hacer yo con estas cosas? Y está lleno de opciones para hacer cosas que son mucho más éticamente cuestionables. Ajá. Como generar perfiles falsos de OnlyFans o en redes sociales y generar dinero a través de eso. Hay mucha gente hoy en día ya trabajando de eso, como un trabajo serio. En su momento yo hasta me lo cuestioné. ¿Por qué decís ahí, en ese caso, qué implicancias éticas le ves? El generar un vínculo con personas fingiendo ser alguien real cuando en realidad es algo totalmente emulado por computadora. Uh-huh. Hay un poco de miedo en ese mundo, digo, yo estoy trabajando ahí, pero todavía me genera un poco de incomodidad. Y bueno, o sea, realmente vamos a necesitar que llegue algún dispositivo para chequear que somos nosotros realmente el que está detrás de tu teléfono en cualquier día, porque ya hoy en día los avances son tan grandes que estamos pudiendo recrear en los perfiles de las personas de manera muy exacta, ¿no? Mira, hay quien lo plantea, vos lo ves por el lado del miedo. Hay quien también lo ve por el lado del miedo, pero no a propósito de perfiles falsos. Por ejemplo, en este caso, Agustín pregunta... ¿No te asusta la posibilidad de programar tu voz para que tu familia te pregunte cosas el día que no estés? Es casi como inmortalizarte. Sí, de hecho, en su momento fue algo que me planteé, si yo podía permitir a la gente en mi servicio que entrenaran voces y agregaran. Decidí que no quería ir por ese lado porque entiendo que eso es abrir una puerta un poco al caos. He visto que que los usuarios no puedan entrenar voces y agregarlas, decís. Claro, que no por ahora lo tenés acotado a vos. Sí, que hoy en día yo controlo eso. Vos controlás eso. ¿Qué tipo de voces se van a reproducir, recrear, digamos? Exactamente. Hoy en día ya hay un proyecto en realidad que plantea algo similar para trabajar con el duelo, utilizando inteligencia artificial y recreando a los familiares fallecidos a lo largo de un tiempo. La persona detrás de eso tiene un apoyo de unos millones de dólares y de gente muy seria. Uh-huh.
que bueno, apuesta por eso, digo. Yo en su momento lo pensé, me pareció interesante, pero creo que ahí, no sé, yo siento que capaz que la gente no está preparada para algo así, que es un poco difícil. Yo quiero comentar, ya que estoy acá, que llegué acá porque el día que vino a hablar sobre Sapia, mi madre escucha la radio y les mandó un mensaje compartiendo mi proyecto. Sí. Justamente yo, antes de hacer Immortal Chat, venía con la idea de hacer un bot muy similar al de Sapia. Lo único que yo le había agregado, y funcionaba igual, al WhatsApp, era un chat, todo igual. Lo único que yo agregaba era que pudieras personalizar cómo era ese asistente. Que vos le pudieras decir cómo se iba a portar, qué tipo de humor iba a tener, qué actitudes iba a tener contigo, tus temas de preferencia. Y empecé a darme cuenta que estaba creando un amigo imaginario, hecho con inteligencia artificial, y que no sé si era tan positivo o tan negativo, y me empecé a asustar yo de lo que podía generar en la gente el hecho de poder personalizar tanto a tu amigo que vos creabas, y si eso en realidad no iba a competir con las relaciones reales de tus demás amigos, que vos no podés modificar cómo se comportan. Te empezaste a cuestionar eso, claro. Y dije, capaz que no está preparada. Esto de que lo moldee tanto no está bueno. Claro, tanta libertad capaz que por ahí no sirve de momento, porque está... Pero es increíble las cosas que van saliendo de todo lo que entonces se está abriendo, ¿no? Con este mundo, y gente que como vos está experimentando en 1000 rubros que abren puertitas y que da para pensar. A ver, por ejemplo, no sé, dice el mismo Agustín, dice, sería increíble poder hablar con filósofos como Nietzsche. Después, ¿qué más? Hay quien pregunta, dice, bueno, Marcos pregunta... si le preguntaste por el gran enigma del ser humano, el fin de la vida o la muerte, ¿les has preguntado a alguna de estas figuras a propósito de cómo es? Sí, también ahí hay un poco de que he limitado para que no digan cosas, que no digan fantasías ni nada, y todos omiten definir o de describir dónde están, y dicen que están en un lugar mejor. Así todos van a resolver la pregunta de ese lado. Por ese lado, porque están en un lugar mejor. Sí. Sí, porque ahí entraba un tema de que, bueno, ya es muy difícil. Después hay quien pregunta si pudiste hablar con Freddie Mercury o si está dentro de tus planes. Está dentro de mis planes, sí. De momento no estoy satisfecho con el resultado, pero estoy trabajando. Porque vas largando los que efectivamente, o sea, pones a disposición cuando ya los tenés trabajados suficientemente que te convenzan, ¿no? Sí. Primero me decías, daba el resultado de la voz, era media más robótica. ¿Tuviste que ir ajustando eso? Sí. Ahí es un poco bueno del ajuste fino que voy haciendo sobre los perfiles de la voz. También fue algo que agregué de que se escucharan respiraciones y silencios. Para como hacer más natural esa voz. Sí. Y funciona muy bien en el sentido de naturalizar la voz. Porque al principio quedaban esos huecos, digamos, donde se sentía el silencio digital, que es algo extraño. Pero sí, voy sacando de a poco. Tengo varios en lista que he estado probando. La gente me pidió mucho que hiciera Gardel, por ejemplo. Mirá, y Maradona. De momento no los he sacado porque siento que es muy difícil recrear la esencia de su voz. Pero estaría muy bueno en un futuro que salga. Y el hecho de que hablen en español, ¿cómo la ves? Que el modelo se ajusta bastante bien. El tema del español es que nosotros en el inglés capaz que es más correcto y es más fácil emularlo, pero en el español, por decirte un ejemplo, Maradona hablaba muy para adentro, o sea, arrastraba mucho las palabras, y eso es muy difícil recrearlo. Claro. Y que el modelo por ahí no entienda que eso es un error del habla y lo quiera corregir. Entonces me salió un Maradona que hablaba demasiado prolijo y tenía la voz de Maradona, pero el perfil no era, ¿no? Claro. ¿Cuánto te inspiraste, por ejemplo, en la serie Black Mirror, por ejemplo, en el que la tecnología, ese capítulo, ese episodio en que la tecnología permite a uno chatear y luego conversar por teléfono con un ser querido fallecido? ¿Tuvo que ver? No tanto, en verdad. Sí he visto Black Mirror, o sea, en particular cuando yo estudié cine venía abocado justamente a todo el tema de lo futurista. Entonces venía con esa mentalidad. Había visto mucho Black Mirror, pero realmente no fue una inspiración de eso. Siendo sincero, empezó porque vi una serie alemana de un gurís que programa. No tiene nada que ver al tema, pero viendo la serie volví a sentir el gustito ese de un extraño gusto de pasarme horas encerrado detrás de una pantalla haciendo un proyecto mío, ¿no? Y cuando hice esa serie dije, me gustaría estar de nuevo en ese lugar, de sentarme y poder crear algo de cero. Y bueno, pasado el tiempo llegué a Immortal Chat. Por ahora las conversaciones se borran, ¿no?
Sí, actualmente son efímeras. En el momento en que te llega el audio lo puedes descargar, pero se borra instantáneamente. Eso es por un tema de infraestructura y de lo que me puedo permitir, porque guardar todos esos datos implica dinero por detrás de espacio de almacenamiento, que no, como está todo muy recién fresquito, no puedo invertir más de momento. En algunas respuestas vos me dijiste, has pensado mucho en todo lo que implica éticamente, ¿no? Y decías, quiero que sean políticamente correctos. Es parecido, por ejemplo, los mensajes que uno puede tener cuando le pregunta algo más complicado, son parecidos a los que le responde, no sé, Sapia o ChatGPT en cuanto a, bueno, soy un modelo de inteligencia artificial, no puedo decir quién es mejor o quién es peor, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Va por ahí? Sí. He priorizado que no delate, que es una inteligencia artificial, y que en lo posible mantengan los perfiles, pero si insistís mucho, eventualmente vas a llegar a la capa donde te va a decir soy una inteligencia artificial y tengo mis limitaciones. Más que nada, de repente, si le pedís que haga acciones concretas que no puede realizar, ahí suele delatarse y decir que no es esa celebridad, ¿no? Ahí admite. Claro, ahí lo admite. Dentro de las preguntas éticas, así, a ver, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los derechos de estos personajes? ¿O se puede usar en realidad esas voces libremente, las voces de ellos libremente, y recrearlas libremente? Ahí hay todo un tema de que está todo en el aire, en ese sentido. Yo, sin duda, cuando... Por ahora no hay regulación al respecto. No hay regulación. Y yo un poco me estoy aprovechando de esa situación de que hoy en día no hay nada decretado al respecto. Pero la verdad es que como pasó hace unos meses cuando se liberó Stable Diffusion, que es uno de los modelos de IA generativa de imágenes más conocidos, que le plantearon una demanda, y justamente la demanda era porque había información dentro del modelo que era de artistas que siguen vivos, o bueno, en el caso de los artistas fallecidos ni se mencionó, pero esto era de los artistas vivos. Y la realidad es que no hay nada muy concreto de dónde empieza y dónde termina el derecho de copyright de eso. En mi caso yo hice investigación un poco al respecto de lo legal para protegerme, básicamente, y se aclaró que está hecho con inteligencia artificial. No estoy incumpliendo nada porque no estoy engañando a nadie. ¿Cómo es? ¿Como una marca de agua que aparece? ¿O cómo no, te das solamente cuenta? en el servicio que claro que es algo hecho generado en inteligencia artificial. Está bien, claro. El que contrata el servicio, el que compra, claro, ahí sí se le aclara. El que escucha puede caer... Bueno, eso te iba a decir. Nosotros si replicamos ahora en realidad ahí no se aclara. Es solamente para el que es usuario, digamos. Claro, exactamente. Y bueno, realmente después, como es material de archivo, y en este caso son celebridades de hace mucho tiempo, de ese material de archivo no hay un dueño en concreto que pudiera venir a reclamar de las entrevistas que utilicé. Entonces es un lugar que está todo en veremos de qué puede pasar con esto. Mirá, por el lado ahí está, no se me había ocurrido, pensé en los derechos de las figuras, no de las entrevistas que fueron insumo. Claro. Porque ese es otro lugar por el que podrían venir, que es normalmente el lugar donde se... Pero ahí es más difícil de comprobar, ¿no? O sea, de decir, bueno, esta voz entrenó con tales audios, con tal pasajes de tal entrevista. Y de hecho pasa porque con estos otros modelos que hay en la vuelta, que lo que hacen es hacer un scrapping de internet. Scrapping se dice que van y buscan de manera automática y revisan todo lo que pueden. Entonces rejuntan material de tantos lugares que después el ir a buscar exactamente el origen de todo es muy difícil para comprobar de dónde vienen. Acá Fernando justamente preguntaba eso, decía eso, si le aclarabas a que se trata de ficción, ahí sí, al usuario se le aclara. Laura pregunta, ¿puede ser que este genio pueda darle al bot las opciones y que elija como quiere ser? Por ejemplo, más tranquilo o más inquieto y que uno tenga como todo el scroll de opciones. ¿Se puede llegar a tanto? Se ve que se quedó pensando con esta otra idea que manejaste de lo de Sapia, ¿no? Sí. ¿A ese punto llegamos? Sí, se podría en ese punto. Mi plan incluso para cuando en el momento estaba haciendo ese plan similar al de Sapia, era que hasta tuviera cierta autonomía en cuanto pudiera hablarte a vos, el asistente. Y no solamente vos te dirigís al asistente, sino el asistente a lo largo del día te podía mandar un mensaje, literal como si fuese un amigo. ¿Cómo andás? ¿En qué andás? y lo pensaba al lado de la soledad. Yo también, una persona que pasa mucho tiempo sola. ¿Cómo podía afectar realmente el vínculo con las personas eso? Pero sí, acá con las celebridades no lo haría y no lo voy a hacer por un tema de respeto.
sería un poco, me parece ya demasiado el decir, Sí, bueno... sí, ya moldearlas demasiado, Claro, ¿no? bueno, que sea John Lennon, pero que se comporte así, ya es como, bueno, Claro. faltar un poco más el respeto en ese sentido. Sí, y ahí te implicaría otro tipo de cuestionamientos éticos. Claro, Decís. tal cual. Por ahora le limitás la cancha, digamos, pero tratás de reflejar lo más posible su personalidad. Exactamente. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue Immortal Chat? ¿Qué planes tenés ahora en el mediano y el largo plazo? Bueno, en un principio la idea es, voy a cambiar un poco lo que es la apariencia gráfica para que simule ser más una red social. Me gustaría que sea un lugar donde también la gente pueda compartir sus experiencias y se pueda ahí mismo una comunidad interna del chat para conocer y también para justamente escuchar nuevas propuestas. A futuro realmente me gustaría que el servicio sea más accesible y pienso, después de tener el punto, de velar cómo está hecho. Eso es algo que creo que es clave hoy en día en el mundo de la inteligencia artificial y de todos estos servicios. La gente que está avanzando no necesariamente son profesionales, sino digo, en el sentido de equipos profesionales que liberan modelos y después un montón de gente de las comunidades que las utiliza y empieza a generar estos microservicios. Y todos suelen hacer crecer exponencialmente durante unas primeras semanas y normalmente después abren la cancha y cuentan cómo lo hacen. Yo hoy en día conté un poco acá cómo lo hago, pero los detalles de ese ajuste fino me los reservo. En el día de mañana me encantaría poder compartirlos porque creo que eso realmente alimenta a la comunidad. Más como de código abierto. Sí, tal cual, esa es mi filosofía. Pero te iba a preguntar, ¿y respecto al modelo de negocio, por ejemplo? Porque vos empezaste al revés, hay algunos que lo que hacen es, o en general estos grandes servicios, primero lo dejan libre, hasta que uno lo prueba y después ya genera como cierto vicio con esa herramienta y ahí es que le piden el pago, ¿no? Eso es como el camino que en general se utiliza. Vos vas por otro, que fue primero ponerlo como pago. Sí. ¿Qué te imaginas a futuro de cuál puede ser el modelo de negocio? A futuro realmente quería que fuera, en un principio lo iba a hacer así, que sea gratuito, que tenga un límite de por día puede ser tantas pocas preguntas, pero para que la gente pueda tener esa experiencia, eso creo que es clave. Hoy en día no lo hice porque bueno, no me puedo permitir dejar abierto el servicio y que de repente un montón de gente empiece a usarlo, pero me encantaría, eso es uno de los planes. Y sí es verdad que opté por el lado contrario. La realidad es que la gente que suele ofrecer la versión gratuita primero es porque tiene un respaldo económico previo. Yo en mi caso dijo, nada, 0 pesos y... No recogiste capitales todavía, no. Todo eso no. Y, como una startup, no. Claro. Esto empezaste vos así, tranqui, todavía no has tenido una oferta nada, que como para impulsar el proyecto. Claro. Por ahora no. Por ahora nada. Pero no lo descartás. No lo descarto, no, para nada. Me encantaría, de hecho, poder potenciar esto. Bueno, y sí que fui por el lado de buscar un precio. Busqué que sea un precio barato, con el plan de... con la misma idea de generar algo disruptivo. Pensaba, bueno, en las redes sociales voy a apuntar a que la gente entonces pire un poco con el escuchar a estas celebridades. Y la idea era justamente de que aunque sea por querer probarlo, lo pague. Porque es tan barato que alguien, como por la versión prueba, digamos, o el experimentarlo, fue todo un tema. En un momento dije, capaz tiene que ser mucho más barato este servicio. Otros me decían, cobrarlo más caro. Los fanáticos son gente que, o sea, lo va a valorar mucho el poder tener contacto con estas celebridades. Podés cobrar mucho más caro y que la gente igual quiera participar. Sí, porque además tenés, o sea, el techo es el mundo, en el sentido de que capaz que acá, bueno, los fanáticos de, no sé, de Michael Jackson es un público acotado, pero en el mundo debe haber miles y miles que están dispuestos efectivamente a pagar por el servicio, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo pensás escalar en ese sentido? En ese sentido, bueno, estos servicios que estoy usando tienen cierto límite. Y ya por otro costado, yo pensando en la posibilidad de que esto llegue a ser viral y de un día para otro se pueda saturar justamente, tracé todo un plan B con otros servicios que me permiten escalarlo a si esto explotara con mucho público, pudiera no mantenerse. Mateo Casiotti, creador de Immortal Chat. Mateo, bueno, felicitaciones, mandan varios oyentes y bueno, seguimos atentos entonces a cómo siguen esos pasos y gracias por contarnos a propósito de lo que hay detrás y cómo se crea un chat de este tipo utilizando inteligencia artificial para recrear a estas figuras del pasado. Gracias, Mateo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por favor.